Ahora continuamos con la tercera fuente, ¿no? Que en este caso era de ese autor, que es Sergio Llano. Y también si lo buscamos en este caso su perfil, nos sale su libro, en este caso en torno a este que aparece, nos aparece en la Sabana, que es esta universidad, tampoco desconozco si realmente tengo un buen criterio en ese sentido, un buen nivel académico. Y bueno, pero de antemano también nos aparece su perfil, en este caso los estudios que tiene, que es profesor, también nos aparece en este caso las mezclas que tiene en periodismo digital, que es un SNI, es decir, que realmente es un investigador reconocido y también nos da una descripción de todo lo que ha estudiado y sobre los experiencia que ha tenido a lo largo de su vida académica, ¿no? Y a su vez también en este paso podemos encontrar su bibliografía, ¿no? Que nos dice que es un comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, con estudios de maestría en Dirección de Tecnología de Información de la Universidad de Oberta, de España, y maestría en Comunicación en las organizaciones de la Universidad Complutense de España. Actualmente estudia el doctorado en Política, Comunicación y Cultura bajo la línea de investigación de impactos sociales de las tecnologías de información, que es algo que también se relaciona con lo que nosotros queremos investigar en nuestro artículo de investigación, o no más bien queremos emitir nuestra opinión. A su vez, cuenta con 17 años de experiencia en la aplicación de los nuevos medios y las tecnologías de información a la comunicación organizacional y 14 años de experiencia docente como universitario, capacitación empresarial, conferencista y consultor. A su vez, también tenemos las evidencias, cuáles nos da, dice, como en el pasado la gente no interactuaba en un mismo espacio con personalidades de la vida pública, ahora que sí pueden hacerlo no miden sus palabras. Hace falta una pedagogía de la participación en las redes, dijo Sergio Layano Aritzizábal. Y su nivel de confiabilidad, bueno, como ya lo podemos ver, tiene unos estudios relacionados con las redes sociales y el impacto que éstas tienen, ¿no? Y a su vez también las evidencias que nos aporta nuestro tema. Es como realmente las personas no miden sus palabras y lo que hace falta es una pedagogía de la participación en las redes sociales. Y su nivel de confiabilidad, que nos dice el autor del artículo, cita al investigador colombiano para exponer un punto importante, pues los niveles de disputa en las redes sociales son muy altos. La confiabilidad de la evidencia es alta porque el maestro ya no lleva muchos años trabajando en este tema. Es decir, que realmente los autores que hemos escrito son importantes y relevantes. Es decir, que realmente son personas preparadas, que se relacionan algo con sus temas y aportan evidencia, es decir, hechos que nos ayudan, en este caso, a justificar nuestro punto de vista de por qué las redes sociales muestran un deterioro en el cerebro, sobre todo como dice Greenfield, en ese sentido de inhibidor, que quiere decir que causa placer y sobre todo empieza a ser protagonista de estas redes sociales. Y también nos dice en este caso el autor de El maestro llano, más bien, cómo esto se necesita, es decir, qué se necesita para repensar esas cuestiones de las redes sociales, ¿no? Es decir, cada uno aporta desde su punto de vista y sobre todo desde sus diferentes tipos de artículos y libros en torno a nuestro artículo de opinión. Por ende, estas fuentes que nosotros consultamos son adecuadas para trabajarlos, para citarlos y sobre todo que funcionen como evidencia para, en este caso, lo que queremos defender de nuestro artículo de opinión. Pero ¿cómo podemos hacer uso de esa información, en este caso de otros autores que realmente tratan a su punto de vista? Bueno, aquí es lo importante, ¿no? Que lo podamos hacer de manera, en ese caso que se repito textualmente lo que dijo alguien, ¿no? En este caso es de la siguiente manera, cuando queremos citar las palabras propias del autor o queremos copiar tal cual ésta lo dijo en su fuente de consulta, es lo que ponemos, ¿no? Ponemos dos comillas al principio y dos comillas al final, en este caso cerrando y haciendo mención que eso que estamos poniendo, ese texto no es de nosotros, sino que realmente lo copiamos para ayudar, para expresarnos en torno a lo que dijo el autor, ¿no? Y por lo regular en este caso utilizamos palabras para indicar, para expresar o preguntar, haciendo mención que eso que vamos a poner realmente pertenece al autor, a cuál autor, al que vamos a citar conforme a una fuente de consulta, ¿no? Y eso lo podemos ver de la siguiente manera. Allí solo se ve, en este caso abrimos comillas, allí solo se ve lo que el otro desea mostrar. Lo más preocupante es que los niños y adolescentes asumen este tipo de impresiones muy en serio y por eso resultan más afectados, explicó la autora, ¿no? Y también se utiliza explicó, que quiere decir que realmente esas palabras no son de nosotros, sino que a partir de las comillas, abre comillas, cierre comillas para decir que eso lo dijo, en este caso en el libro, un determinado autor que nosotros estemos utilizando. También por otro lado dice lo siguiente, esta ruptura de las fronteras ha contribuido a la globalización, ya que todos pueden opinar y participar de diferentes causas.
Es una forma de expandir las capacidades de visualizar, dice ya no tanto explicó como dice son, hacen referencia a que no lo dijimos nosotros, sino lo dijo otro autor. En este caso, en una determinada fuente. Es decir, también lo que podemos utilizar en este caso de las fuentes de consulta es citar directamente lo que dice esta información para apoyarnos de ellas o en este caso que funcione como evidencia respecto al tema. Por otro lado, también, bueno, más bien, a esto de escribir directamente lo que dice el autor se le llama discurso directo, porque propiamente es sin ninguna interpretación de nosotros, sin ninguna paráfrasis, sin, en este caso, que intervengan nuestro modo de describirlo. Ahora bien, en discurso indirecto, ya no se cita como tal la cita del autor, ni que no le cambiamos nada, ¿no? Sí que en esto ya viene siendo una paráfrasis de nosotros sobre lo que quiso decir el autor. Por eso puede ser de la siguiente manera. Una investigación reciente publicada en la revista Psychology Reports Disability and Trauma reveló que Internet también puede activar las regiones del cerebro relacionadas con conductas compulsivas. Si te fijas, aquí ya no citamos como tal lo que viene publicado en esas revistas, sino en este caso nosotros lo interpretamos y decimos lo que nos da a entender, ¿no? Con nuestras palabras. Es decir, utilizamos esa fuente para acreditar lo que está diciendo y que esto nos ayude a nuestro artículo de la opinión. O también en este caso nos dice lo siguiente, una investigación publicada en la revista Computers in Human Behavior reveló que la mayoría siente verdadera empatía por sus amigos de la vida real o sus familiares. Es decir, también aquí es una interpretación de eso que nos está diciendo en este caso la revista, ¿no? Y que realmente ya no citamos palabras propias del autor o en este caso un pequeño texto que aparezca ahí, ¿no? Sino que nosotros hacemos la interpretación de esta fuente. Es decir, las fuentes de consulta pueden servirlos para los artículos de opinión y pueden ser de dos maneras. Una es directa y otra es indirecta. La directa, en este caso, es cuando citamos propiamente las palabras del autor, como explica, dice, pregunta. Y la otra es una indirecta, ¿no? Que en ese sentido citamos la fuente propiamente, si es una revista, si es un libro, y decimos qué es lo que nos quiere decir, ¿no? A grandes rasgos. Es decir, hacemos una paráfrasis de lo que nosotros encontramos en esa fuente de consulta y nos puede funcionar para nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer o lo podemos notar en su texto? Puede ser de la siguiente manera, ¿no? En este caso, la versión original viene siendo lo que dijo el autor, ¿no? Y por eso está entre comillas y sobre todo se abre y se cierra comillas. Por ejemplo, como dice Parada, la tecnología no es el problema per se, es decir, no como tal es la tecnología, sino la manera en cómo se utiliza, ¿no? Dice, todo depende del uso que se le dé. Ahora bien, ¿cómo nosotros lo podemos hacer en discurso indirecto? Parada asegura, porque realmente es algo que él no cuestiona, sino que realmente está seguro de aquello que pasa, y de que el problema está en cómo usar la tecnología, ¿no? Y a grandes rasgos sí es lo que intenta decir en este caso ese autor, ¿no? Lo decimos, lo podemos decir con sus palabras, pero si realmente queremos hacer una paráfrasis de un discurso indirecto, tenemos que, en este caso, encontrar la intención por la cual lo dice, cuál es su motivo. En este caso, él asegura que realmente las redes sociales no son el problema, sino que realmente el uso que se le dé. También otro ejemplo de este versión original o en este caso versión directa y versión indirecta pueden ser la siguiente. John Schuller, autor del libro de Psychology of Cyberspace, bautizó este fenómeno como el efecto de la desinhibición. El libro de Psychology of Cyberspace, John Schuller denomina este fenómeno como el efecto de la desinhibición. Denomina, no el nombra, él rotula, él llama, porque realmente eso es su intención, ¿no? Decir, hay este tipo de cosas, ¿no? O saca este concepto novedoso. Ahora bien, yo lo pongo como denomina, es decir, asegurando que ese concepto no es mío, sino se lo estoy atribuyendo a otra persona externa. Es decir, esta es la manera en cómo podemos combinar la información de las fuentes de consulta o también en este caso a realizarlas por nosotros mismos, es decir, realizando una paráfrasis. Ahora bien, ¿cómo ayuda en este caso las citas directas de los autores o más bien esta información directa en nuestro artículo de opinión? Sería de la siguiente manera, ¿no? Dice, cerca del 70% de los internautas usan esta plataforma para revisar noticias, conversar, chismosear o mantenerse al tanto de lo que publican sus celebridades favoritas. En este caso, ¿cuál es la aportación de esta cita que nos da? Dice, si no estuviera el porcentaje, parecería que el comentario generaliza a los usuarios como personas superficiales, pero al incluir el número podemos decir que fueron los mismos usuarios los que dijeron para qué las usan, ¿no? Es decir, que realmente no estamos eh, tomando como estas consideraciones, estamos dando nuestras opiniones, o sea, sí estamos dando nuestra opinión, pero en este caso está hablando de un hecho que realmente sucede así, ¿no? Y que son los mismos usuarios que usan las redes sociales que afirman cuánto tipo de porcentaje es lo que hacen con las redes sociales, ¿no?
Y quiere decir que esta cita que nosotros utilizamos realmente reafirma nuestro punto de vista, es decir, nos ayuda a tener como una evidencia respecto a lo que está sucediendo. Por otro lado, también tenemos esta, dice, se estima que del 5 al 10% de los usuarios son incapaces de controlar la cantidad de tiempo que pasan en línea. Es decir, aunque aquí también está incluida la cantidad, no sabemos a qué se refiere el autor al afirmar que las personas no controlan cómo usan las redes sociales. Tal vez a ellos les guste pasar muchas horas en Internet, decía, que tanto una como la otra, es decir, la primera nos ayuda a establecer la cantidad, ¿no? Propiamente porque las personas lo dicen. Ahora, esta cita realmente no queda muy clara a lo que se refiere el autor, ¿no? A lo mejor puede ser porque esa cita no sea la óptima para nosotros citarla, o a lo mejor que realmente no tenga nada que ver con nuestro tema, o tengamos que ponerle más información para que se dé por entendida, ¿no? Es decir, las citas en este caso nos pueden ayudar, sí, siempre y cuando realmente no las dejemos al aire sin explicarlas, o sea, también eso es importante, ¿no? Que realmente formen parte del texto, no solo las citemos por hacerlo y realmente no explicarlas o no ligarlas con nuestro tema. Es decir, las fuentes de consulta son importantes, sí, primeramente que sea un autor especializado, que realmente tenga trabajo reconocido respecto a la temática, pero por otro lado, que estas citas que nosotros podamos utilizar, ya sea que las expliquemos, es decir, hagamos una paráfrasis, pero por otro lado también que si pongamos citas de manera directa, también estas las expliquemos y en este caso que no queden ambiguas a lo que nosotros nos interesa. ¿Y cómo podemos notar que en este caso nuestro artículo pues, no tiene una estructura? Bueno, ya lo hemos visto, no tiene una postura, tiene opiniones, tiene razones y sobre todo en este caso las podemos notar a partir de lo que nos dice el texto. Por ejemplo, en la postura nos dice las redes sociales son una buena herramienta para comunicar si las utilizamos de una manera adecuada, ¿no? Que realmente es su propósito. Comunicar en este caso que las redes sociales tienen un efecto negativo en nuestra salud, pero que realmente si las utilizamos de una manera adecuada es una herramienta en este caso buena. En las opiniones, es decir, ¿qué opina respecto al autor respecto a este caso? Dice, sirven para conocer a otras personas y mantenerse en contacto con los demás. Opiniones, muchos usuarios prefieren estar en Internet a salir con los amigos. Es importante saber las ventajas y desventajas de las redes sociales, ¿no? También destacan tanto los puntos a favor, los puntos negativos, en este caso como también las personas se mantienen en contacto con los demás, pero también hacer mención que eso también hace que las personas se alejen del contacto físico, ¿no? ¿Cuáles son las razones en este caso el por qué las personas actúan de esa manera frente a las redes sociales? Pues bueno, la mayoría de los artículos dice que las redes sociales no son buenas para los adolescentes, pero sabemos que cada vez hay más usuarios convencidos de sus posibilidades, ¿no? Que realmente en este caso lo que busca el autor, si bien contrasta las ideas tanto negativas como positivas, en la cual también nos hace mención y es cuando da su opinión de que realmente mm, que hay más usuarios adolescentes en los cuales también pues puede afectar, ¿no? Pero que aún así también tiene efectos positivos dentro de, o más bien que las redes sociales tienen efectos positivos. Y sobre todo en este caso también es necesario analizar tanto las posturas, tanto las que estén a favor y en contra, y saber cómo utilizarlas y sacarles provecho, ¿no? Y sobre todo en ese sentido, no solo quedarnos con lo que están de acuerdo con nosotros, sino como también en este caso te dice la positiva y también podemos ver que también es importante tomar los contraargumentos para en este caso analizarlos y también descreditarlos y así nuestra postura tome más. Y ahora bien, ¿dónde podemos en este caso buscar fuentes de información que avalen nuestro trabajo? Bueno, ya lo hemos visto a lo largo de estas presentaciones, ¿no? Que es mediante el Internet, diccionarios o en este caso también bibliotecas, ¿no? Lo que comúnmente encontramos en Internet, pero que realmente estos sean buenos buscadores o los podemos encontrar libros, revistas, tesis, mapas, artículos, revistas o todos aquellos que nos den información. Ahora bien, ¿por dónde podemos empezar? Principalmente las bibliotecas, en lo físico que tenemos, ¿no? En la escuela, por lo regular, hay un apartado en el cual nos puede, en este caso, o más bien estantes o libros que realmente manejan de alguna temática, va desde lo más fácil, o de lo más simple a lo más complejo, ¿no? O en este caso, pues realmente busca en internet y lo que hacemos mención es fijarnos en la terminación del sitio, ¿no? Que te lo explicaba que tenga punto .edu, punto .gov y que realmente una vez que, o en este caso también fijarnos en el titular de la página, ¿no? Es decir, cómo se llama la página y realmente quién la realiza, ¿no? Como bien te lo decía, de Redalic, ¿no? Que es un buscador o un motor de búsqueda de archivos, en este caso educativos, y los cuales realmente tienen buenas investigaciones en torno a diferentes temáticas. Y sobre todo si no sabemos buscadores de artículos, pues bueno, podemos encontrar en Internet, sobre todo fijarnos, y lo que te hacía mención primero en el resumen, ¿no? Cómo tenemos una página de México en la cual nos aparecía dónde había tomado la información, la fecha en cual la consultó, y sobre todo también nos aparecía sus fuentes bibliográficas, es decir, en qué más se basó, ¿no? Y es una de las herramientas que podemos utilizar. O que también, como bien te lo decía, ¿no? Que también tienen en este caso bibliotecas que tienen colecciones de libros, folletos, revistas, es decir,
podemos encontrar cualquier fuente de consulta en diferentes tipos de lados, ¿no? Ya se pueden ser digitales, en este caso que sean virtuales por medio del Internet, o libros en este caso descargables, o por otro lado también tenemos las físicas, ¿no? Que las podemos encontrar en revistas, folletos que nos den dentro de nuestra comunidad, o que también podemos encontrar en periódicos que también estén al día, o periódicos ya de hace algunos años que aún conservan algunas de las bibliotecas, ¿no? Es decir, que realmente estas fuentes de información también o más bien las podemos buscar de esta manera, como lo habíamos visto en las anteriores grabaciones. Y bueno, en este sentido, en los motores de búsqueda, en las fuentes de libros, en los diccionarios, también lo que te había mencionado es que hay que hacer en este hincapié en el índice, ¿no? Que en este caso podemos encontrarlos así, ya sea en un libro o en este caso en un artículo que nos dice las redes sociales, en este caso es el título, dice, son una aproximación conceptual y reflexión teórica sobre los posibles usos y identificaciones de este fenómeno digital de masas. Y nos dice el índice, es decir, ¿de qué temas va a hablar este libro? Bueno, aparecen algunos. Introducción. La evolución de la World Wide Web, definición de la red social, la aplicación de estos fenómenos a la teoría de usos y gratificaciones, planteamiento teórico de los usos y gratificaciones, funcionamientos y tipos de redes sociales, efectos psicosociales de una red social y relaciones entre variables, la pirámide de Maslow. Es decir, aparecen diferentes temáticas, pero en este caso, si nosotros queremos defender los efectos negativos que tienen de las redes sociales, ¿cuáles nos pueden servir? Pues obviamente el de definición que es una red social, y los efectos, en este caso, psicosociales en una red social, es decir, cómo afectan a la persona que está en la red social, pero cómo eso también lo transporta al relacionarse con otro tipo de personas, ¿no? Y es algo que también nos incumbe. Es decir, como bien también te lo viene mencionando, una de las partes importantes es escoger el tema, la manera de cómo saber de ese tema, pero ahora sí tener las fuentes de búsqueda, que en este caso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y cuando tenemos las fuentes de búsqueda, que es lo que realmente nos interesa los temas que trata. En este caso, el índice es la parte importante de las fuentes, ya sea digitales o en este caso digitales, que nos dice qué temáticas va a abordar para así no leer todo el libro o solo leer esa parte que nos realmente nos interesa. Y bueno, en este caso, continuando con esta fuente de información que he dicho, bueno, también nos pueden aparecer propiamente, esto es un artículo. Y nos dice que también en los artículos si aparece esa descripción, ¿no? Primero nos aparece el título, en este caso de lo que va a tratar, y también nos menciona los datos del autor, Universidad de San Pablo CU, su correo institucional y también su nombre completo, ¿no? Eso también habla muy bien de la persona, en este caso que lo escribió, porque nos dice, bueno, si tienes alguna duda del artículo o en este caso si quieres darme tu comentario, tu punto de vista o no coincides conmigo, aquí te dejo mi correo para que podamos charlar, ¿no? Eso también habla sobre la confiabilidad en este caso de la fuente de consulta, ¿no? Y sobre todo también en el resumen es una parte también muy importante y fundamental de los artículos en este caso, que realmente tienen un resumen tanto en inglés como en español. Y en el resumen nos hablan a grandes rasgos de lo que trata su artículo, utilizando los conceptos clave, en este caso el propósito de su artículo y la manera como lo va a abordar y los argumentos que nos puede ofrecer para convencernos en torno a su postura, ¿no? Como por ejemplo, que dice en resumen. Y en este caso, en esta notita Rosita que tenemos subraya y nos dice lo siguiente. Se produce la enorme paradoja de generar cientos de amistades virtuales en plena soledad interactiva en Internet. Es decir, que eso nos puede ayudar porque realmente es un indicio o es un daño, una consecuencia negativa de las redes sociales, ¿no? Y realmente a lo mejor no podemos leer todo el artículo, pero sí como lo señalamos en este caso en su índice, como bien dice aquí, alguna parte de ese que nos apoye, nos ayude, en este caso, a generar nuestro artículo. Ahora bien, también en este caso lo podemos encontrar ese es un artículo, ¿no? Y analizando tu fuente de consulta, esta sería a través de una página web, en la cual, bueno, la encontramos en ABC Familia y nos dice que tiene en este caso varias, eh, eh, ¿cómo se le llama? Varias secciones, en este caso está deportes, conocer familia, y nos aparece este siguiente escrito. Redes sociales y adolescencia, oportunidad o peligro. Y también haciendo incitándonos que también en este caso se asimila a la postura del autor, ¿no? No se sabe si es una oportunidad, en este caso, para fomentar algo bueno o para fomentar en este algo malo. Y también aquí nos aparece algo muy importante, ¿no? La autora, cuándo se hizo, en qué fecha, cuándo se actualizó, en este caso también a qué hora, y sobre todo, en qué sección está ubicado este tipo de fuente de consulta.